Muy buenas. Esta presentación relata el documento que habla sobre el estudio, sobre el mejoramiento de la eficiencia de los aprendizajes en estudiantes de básica secundaria, utilizando como estrategia el enfoque del pensamiento computacional. Su autora, Vanessa Paola Blanco Villafañe, que está cursando el módulo Generación de Teoría a través de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su doctorado en Educación, con el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Extensión Maracaibo. Comencemos la presentación. Esta es la ruta a seguir. Primero, capítulo 1, planteamiento del problema. Breve descripción del problema. La institución educativa San Joaquín es una institución de carácter oficial que brinda formación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Presta sus servicios en las jornadas mañana y tarde y cuenta alrededor de 1.160 estudiantes, con 500 de ellos que cursan en la jornada de la tarde en el nivel básica, secundaria y media. Los estudiantes de la institución educativa San Joaquín se caracterizan por pertenecer a los estratos sociales 1 y 2, en los cuales viven con muchos problemas sociales en su entorno, ya que el mayor porcentaje de residencia lo realizan en sectores denominados barrios de invasión. Asimismo, provienen de zonas rurales y resguardos indígenas, con lo que contamos con diferentes multiculturalidades en la población estudiantil. Muchos estudiantes no cuentan con el apoyo de su núcleo familiar y otros ven el colegio como un espacio de regocijo y pocos de ellos como un espacio de aprendizaje. La problemática de interés se centra en el bajo rendimiento académico de los estudiantes. La realidad social que viven los estudiantes de la institución educativa genera una problemática en el aula que mantiene al estudiante con bajo rendimiento escolar. En muchos casos los estudiantes esquivan los problemas sociales de su entorno en el colegio, dando prioridad a estos problemas y no a los procesos de aprendizaje. Incumplen las normas institucionales y por ende se generan conflictos entre estudiantes y entre estudiantes y profesores. La indisciplina es un factor arraigado que también conlleva al desinterés y o al bajo rendimiento académico y consecuentemente a la deserción escolar. Otro factor que vemos latente en este periodo es el ingreso de niños de nacionalidad venezolana, que en muchos casos son y se adaptan lentamente al entorno del proceso de enseñanza-aprendizaje que les ofrece el entorno colombiano. Otro factor que se evidencia en los grupos es la marcada diferencia de edades en un mismo curso, a lo que se llama extraedad. Los resultados de las evaluaciones externas ubican a la institución en los últimos lugares, en los cuales no obtenemos un buen reconocimiento, y las evaluaciones internas determinan un alto porcentaje de estudiantes en bajo desempeño. De igual forma, se pone de manifiesto la falta de acompañamiento por parte de los familiares, ya que los núcleos familiares son muy variados y desiguales. De otra parte, el colegio se ve afectado por aspectos externos comunes a todas las instituciones del municipio, como son los pocos recursos asignados y la contratación tardía del transporte escolar, la pésima gestión del programa de alimentación escolar y la no contratación por parte del municipio de personal capacitado como apoyo de psicoorientación que permita la adecuada y oportuna atención de estudiantes con situaciones psicoafectivas, baja autoestima, drogadicción, prostitución, delincuencia, etc. Y proceder acertadamente en la activación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Interrogantes de la investigación.
Entre varios interrogantes podemos considerar que son importantes estos. ¿Es posible mejorar los niveles de desempeño académico en la educación básica secundaria con la aplicación del pensamiento computacional? ¿Qué perfil docente se requiere para aplicar los conceptos del pensamiento computacional? ¿Cómo se evalúa el pensamiento computacional y qué instrumentos se aplican? Objetivos. Objetivo general. Realizar un estudio sobre el mejoramiento de la eficiencia de los aprendizajes en la educación básica secundaria al utilizar como estrategia el desarrollo del pensamiento computacional. Objetivos específicos. Determinar los enfoques del pensamiento computacional que conllevan a la incorporación de este pensamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel de básica secundaria del sistema educativo colombiano. Segundo, establecer las estrategias de incorporación del pensamiento computacional en la escuela, desde el punto de vista del docente y el currículo. Tercero, disponer de algunos instrumentos que permitan evaluar la adquisición del pensamiento computacional en los estudiantes de básica secundaria. Capítulo 2. Plano epistemológico. Evolución histórica del fenómeno. El rendimiento académico es un fenómeno que se viene estudiando desde muchísimo tiempo. Se puede definir como una expresión cuantitativa de la capacidad del estudiante que manifiesta lo que ha aprendido en el proceso de formación. No obstante, el estudio del rendimiento académico no se constituye en un proceso aislado y exclusivo del estudiante. Este fenómeno representa la situación de todo un contexto socioeconómico e institucional donde se desenvuelve el estudiante, y puede determinarse que cuando existe un bajo rendimiento académico, el estudiante presenta frecuentemente la repetición de un curso e incluso el abandono escolar. Son alumnos en los cuales el Estado invierte recursos, pero no obtiene el resultado esperado, que es la promoción al grado siguiente. La educación se define como un proceso de formación permanente. El objeto del presente estudio pretende conocer cómo se mejoran los niveles de desempeño académico con la aplicación del concepto de pensamiento computacional en el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el entorno educativo de una institución educativa pública. El rendimiento académico de un estudiante de educación media y de manera general todo estudiante está influenciado por diferentes factores considerados como internos y externos al proceso formal de la escuela, que inciden en el rendimiento académico. Si se considera que un estudiante no presenta desmejoramiento en su salud que incida directamente en su quehacer de aprendizaje, y si se tiene en cuenta el rendimiento académico dentro de su grupo de paracadémico, se puede atribuir a factores externos un bajo rendimiento académico. Los factores externos pueden ser de diferentes tipos. Sin embargo, nuestro quehacer docente nos permite influenciar directamente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, y no sobre esos factores externos. Bases teóricas. El pensamiento computacional es una estrategia que se ubica en el centro de la innovación educativa. Se define como un conjunto de habilidades para la resolución de problemas que deben ser adquiridas por las nuevas generaciones de estudiantes para prosperar en un mundo digital lleno de objetos impulsados por software. Sin embargo, todavía no hay consenso sobre una definición única del pensamiento computacional o cómo medir este pensamiento. El pensamiento computacional incluye habilidades tales como modelar y descomponer un problema, procesar datos, crear algoritmos y generalizarlos. Este nuevo enfoque de pensamiento computacional
Surgió recientemente con los trabajos de Wynne en el 2006 y está siendo adoptado e investigado hoy en día. En la literatura se encuentran dos enfoques principales para enseñar estas habilidades en las escuelas: con ejercicios de programación informática y con actividades que no requieren el uso de dispositivos digitales, ni ningún tipo de hardware específico. Mientras que con ejercicios de programación informática es el enfoque principal de esta estrategia de aprendizaje, el otro enfoque, el de aplicación de actividades sin computador, es importante para las escuelas, más aún en aquellas que no cuentan con los recursos tecnológicos adecuados, la conexión a Internet o que no cuentan con instalaciones de energía eléctrica. Dice Basuheim Olat en el 2015, el pensamiento computacional es una forma de resolver problemas basado en conceptos de estructuras de computación. Se requiere tener presente que es una secuencia de instrucciones para encontrar la solución de problemas y adquirir un conocimiento a través de ciertas habilidades como el pensamiento crítico, la descomposición, la abstracción y generalización, la creatividad, la colaboración, el pensamiento algorítmico, la tolerancia a los errores. Existen diferentes teorías que sustentan esta investigación. Por ejemplo, en el 2012, Alfred B. Adcock nos dice que, más que hablar de una vaga noción de cómputo, el pensamiento computacional es usar el término en conjunto como un modelo bien definido de cómputo, cuya semántica es clara y que coincide con el problema objeto de investigación. En el pensamiento computacional es fundamental llegar a un modelo adecuado de cálculo, que luego se represente en una serie de pasos o algoritmos que impulse el esfuerzo humano para desarrollar todas las áreas. Janet Wynne lo define como procesos de pensamiento involucrados en formular problemas y encontrar sus soluciones, de manera que las soluciones estén representadas de forma tal que puedan llevarse a cabo efectivamente por un agente que procesa información. Es una especie de pensamiento analítico y que comparte con el pensamiento matemático para resolver problemas. Es una habilidad que implica la resolución de problemas, diseño de sistema, el entendimiento del comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos de la informática. Google define el pensamiento computacional como un conjunto de habilidades de resolución de problemas y técnicas que utilizan actualmente los ingenieros de software para escribir programas en los cuales las aplicaciones informáticas utilizan la búsqueda, correo electrónico y mapas. Algunas de estas técnicas son la descomposición, la generalización de patrones, la abstracción. Finalmente, se puede resumir que existe una relación entre programación y pensamiento computacional que se aplica para la apropiación del conocimiento teniendo en cuenta los estilos de pensamiento. Sin embargo, existe otro enfoque del pensamiento computacional que nos dice que no siempre la programación es el último fin de esta corriente. Janet Wynne sostiene que los docentes e investigadores deben trabajar en conjunto para mejorar la visión que se tiene del pensamiento computacional, más que todos los estudiantes de básica secundaria. Igual a los docentes, se les debe capacitar en este tipo de pensamiento y aprender a pensar computacionalmente y a cómo desarrollar este tipo de pensamiento en los estudiantes. La relevancia de este estudio a nivel teórico, práctico y metodológico es evidente. Teóricamente es una nueva corriente que aún se encuentran contradicciones entre sus diferentes autores. Sin embargo, existe un mayor planteamiento
en que lo relaciona directamente en cómo trabajan los computadores, siendo los estudiantes, esta nueva generación, una población nativa digital. Se considera fundamentalmente que este estudio estaría bien enfocado a ese tipo de planteamiento. Tiene una relevación del estudio en la práctica, ya que la escuela permite fundamentar este tipo de estrategias de aprendizaje. En lo metodológico tiene una relevancia porque en su nuevo quehacer permite nutrir a esas corrientes que se están gestando, permite corroborar nuevas hipótesis o modificar las existentes. Capítulo 3. Plano metodológico. Tenemos una ruta metodológica. El paradigma positivista nos define, nos orienta sobre cómo las ciencias naturales, a través de los estudios de los datos, es un campo de acción que nos permite abarcar muchos proyectos de investigación. Los datos nos permiten ver claramente los comportamientos que se generan en ciertas poblaciones. Nos permiten tabular, graficar y conglomerar una serie de situaciones que, al verlas en una sola imagen, nos permiten generar conclusiones e hipótesis de primera mano. Este paradigma se ve expuesto con un modelo metodológico que es el de investigación-acción participativa, donde encontramos diferentes etapas. Para el diseño de este trabajo se consideran 5 fases: una fase de diagnóstico, una fase de planificación, una fase de ejecución, una cuarta fase de evaluación y por último una fase de sistematización. La definición de variables e indicadores se resalta en hacer las métricas de cómo considerar un bajo rendimiento académico, un rendimiento medio y un rendimiento alto, como también un rendimiento insuficiente. Otras variables nos pueden identificar cómo es el concepto de abstraer, el concepto de pensamiento algorítmico, el de creatividad, el de pensamiento crítico y el de descomposición, bajo una serie de indicadores que aún no se encuentran en todos los instrumentos. El método a utilizar es el de preparar acciones para organizar las estrategias y solucionar el problema que se menciona. Se pretende con el método conseguir el campo de acción y determinar los límites que podemos para aplicar esto. Nosotros encontramos como un interrogante cuál es el perfil docente más adecuado para aplicar este pensamiento computacional. Se está relacionando este pensamiento solamente con el área de informática, con el de software, porque se utilizan de primera mano los elementos de cómputo. Sin embargo, lo que se pretende es ampliar este concepto al aula sin computadores, a saber que podemos distinguir que en ese proceso de enseñanza y aprendizaje
podemos aplicar un método en el cual los estudiantes aprendan muy similar a como lo hacen los equipos de cómputo. Cuando nosotros le indicamos a un computador cómo encontrar la solución a un problema, le estamos dando un algoritmo. Lo que se pretende es que ese método algorítmico que se implementa en el computador pueda ser abstraído por el estudiante y pueda ser implementado para la mayoría de las áreas o incluso todas las áreas de aprendizaje. La población o muestra. Se escogerá a los estudiantes de básica secundaria. En este caso, los estudiantes de básica secundaria son los grados sexto, séptimo, octavo y noveno. La muestra a utilizar serán con los estudiantes de octavo y noveno. Y aproximadamente se encuentran 200 estudiantes. Los instrumentos de recolección de la información se tendrán primero una entrevista al personal docente para determinar los perfiles que se encuentran en la institución y poder establecer cuál es el perfil idóneo para iniciar esta investigación. Segundo, determinar con los estudiantes una serie de aspectos que se quieren evaluar para un momento antes de la aplicación del pensamiento computacional y después contrastarlo después de un lapso de tiempo cuando se ha aplicado este pensamiento computacional en cierta área escogida por el perfil idóneo que se inició. La validez y confiabilidad de estos resultados se sujetan a unas tabulaciones previas de los datos que se consideran necesarias bajo algunos programas de análisis de datos. Un primer programa con análisis de datos es el programa Excel, donde se tendrán en cuenta las tabulaciones de los resultados de los instrumentos aplicados. Estos datos sin refinar de primera mano nos pueden suministrar información para dar algunas primeras hipótesis. Algunos instrumentos de evaluación se tienen que enmarcar dentro de unas métricas. Dado el pensamiento computacional, mantiene unas variables para medir la creatividad al resolver problemas principalmente. Un análisis de datos se puede dar de primera mano con la recolección de algunos datos intrínsecos del estudiante, como su edad, su estrato socioeconómico, su núcleo familiar, el rendimiento académico o el desempeño que ha tenido en los periodos anteriores en esa misma asignatura, para evaluar y determinar quiénes son aquellos que se encuentran entre el bajo desempeño o incluso en el nivel insuficiente. Y también en considerar a aquellos estudiantes que tienen un desempeño alto, para saber cómo mejora esos procesos. Hay que tener en cuenta la ética que se debe tener en estos casos. Existen los parámetros de validez y confiabilidad. Sin embargo, la ética
nos debe decir qué realmente está sucediendo en ese campo de estudio cuando nos referimos a la institución educativa San Joaquín. Se espera que en este análisis de datos se puedan refutar algunas hipótesis iniciales. Es posible que los instrumentos de recolección de la información sean pocos o deban rehacerse. Este pensamiento ocasional, dada su nueva incursión como estrategia de enseñanza-aprendizaje, aún no se encuentra totalmente madura, por lo que estos instrumentos pueden verse afectados. Por eso, en el objetivo 3 se definió como el diseño de algunos instrumentos, ya que no se garantiza tener la totalidad de ellos para evaluar todas las habilidades que se tienen en el pensamiento computacional. Porque con estos instrumentos lo que queremos es evaluar la adquisición de este pensamiento. Sin embargo, debemos plantear y delimitar aquellas cosas que aún no están claras en este campo de acción. Agradezco al profesor y esperamos que en este transcurso y de los siguientes módulos podamos adoptarnos más conocimiento para desarrollar mejor aún este proyecto de investigación. Agradezco su atención, esperando corregir todas aquellas equivocaciones o desvíos de lo que puede ser este proyecto de investigación. La institución educativa San Joaquín es la institución donde laboro y mi objetivo es mejorar el desempeño académico para que los estudiantes tengan más confianza en sus habilidades y por ende puedan plantearse mejores proyectos de vida. Gracias.